Saludos queridos estudiantes, vamos a continuar con el tema 6 de psicoestadística. Ahora tenemos o vamos a avanzar el tema de la chi cuadrado. La prueba chi cuadrado se utiliza para comparar una variable y observar si existen diferencias significativas. Las variables deben ser cualitativas en escala nominal, pero también se pueden ocupar en escala ordinal. Entonces aquí lo importante, a diferencia de la TestStudent que vimos en el tema pasado, que se trabajaba con variables cuantitativas, la chi cuadrado se utiliza para el trabajo con variables cualitativas, que puede ser en escala nominal u ordinal. Para poder entender cómo se utiliza este chi cuadrado, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo para analizar. Dice, un investigador desea saber si existe relación entre el tipo de autoridad familiar que se ha ejercido en el hogar de un grupo de jóvenes y su nivel de autoestima, para lo cual se ha aplicado un instrumento del cual se ha obtenido los siguientes datos. Entonces se aplicó a un grupo de personas un instrumento que medía el tipo de autoridad familiar que ejercieron sus padres y el nivel de autoestima actual. Entonces, luego de aplicar el instrumento, se tuvieron resultados y los resultados fueron los siguientes. Se evaluaron dos tipos de autoridad familiar, una es la autocrática y la otra democrática. Y se identificaron tres niveles de autoestima: alta, media y baja. Entonces, en esta tabla está resumido todos los resultados. Por ejemplo, vamos a analizar esta tabla tomando en cuenta las filas, ¿no? Estas son las filas y estas otras se llaman columnas. Eso es importante a tomarlo en cuenta porque lo vamos a ocupar más adelante. En esta tabla lo que nos está indicando que dos jóvenes que tuvieron un tipo de autoridad autocrática tienen autoestima alta. 8 jóvenes que tuvieron un tipo de autoridad familiar autocrática tienen autoestima media y 15 jóvenes tuvieron un tipo de autoridad familiar autocrática y tienen autoestima baja. Entonces vamos cruzando, ¿no es cierto? Acá. También dice que 20 jóvenes tuvieron un tipo de autoridad familiar democrática y tienen autoestima alta. 11 jóvenes tuvieron un tipo de autoridad familiar democrática, tienen autoestima baja, y 4 jóvenes tienen o tuvieron un tipo de autoridad familiar democrática y tienen autoestima baja. En total, las personas o los jóvenes que tuvieron un tipo de autoridad familiar autocrática son 25. Aquí está el total de esta fila. Y de los jóvenes que tuvieron un tipo de autoridad familiar democrática son 35, ¿no? Porque sumando 20 más 11 más 4 nos va a dar 35. En las columnas vamos a ver lo siguiente, que con autoestima alta habían 22 jóvenes, con autoestima media 19 y con autoestima baja también 19 personas. En total se habían encuestado a 60 personas. Aquí está el total de la muestra. Entonces son 60 personas. Ya, esta es la tabla donde resumen los resultados de los instrumentos que se ha aplicado. Entonces, en base a esta tabla, nosotros tenemos que ver si existe una relación entre el tipo de autoridad familiar y el nivel de autoestima. En otras palabras, si el nivel de autoestima va a estar relacionado o depende del tipo de autoridad familiar. Para poder responder esta pregunta, el primer paso que vamos a dar es proponer las hipótesis. Vamos a proponer la hipótesis alternativa, que es la siguiente. Dice, el tipo de autoridad de los padres y el nivel de autoestima de sus hijos son dependientes, ¿sí? Que va a revelar una relación. Es decir, el tipo de autoridad de los padres va a estar relacionado con el nivel de autoestima. Y la hipótesis nula siempre dice lo contrario, como ya hemos visto en el anterior tema.
Entonces nuestra hipótesis nula va a ser la siguiente. El tipo de autoridad de los padres y el nivel de autoestima de sus hijos son independientes. Entonces vamos a decir que no hay una relación. El segundo paso es establecer el nivel de significancia. Al igual que en el tema anterior, el nivel de significancia es el porcentaje de error que estamos dispuestos a aceptar. En ciencias sociales generalmente es el 5%. Entonces alfa va a valer 0,05. Hay que tener cuidado que a veces en otros experimentos o en otras investigaciones este nivel de significancia puede variar, ¿no? No puede ser 5%, puede ser 1%, 2, 3%. Entonces alfa va a variar, ¿no? Si decimos el 1%, alfa va a valer 0,01, ¿no? Si decimos que estamos dispuestos a aceptar un 3% de margen de error, alfa va a valer 0,03%. Vamos a pasar ahora al tercer paso, que son calcular los valores críticos y valores de prueba. Aquí, importante entonces, lo que vamos a hacer, primero vamos a sacar el valor crítico y luego el valor de prueba de la chi cuadrado. El valor crítico se obtiene primero calculando los grados de libertad. Entonces, para calcular el valor crítico, lo primero que vamos a hacer es calcular los grados de libertad. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? En la chi cuadrado, los grados de libertad se calculan de la siguiente forma. Grados de libertad es igual a fila menos 1 por columna menos 1. Entonces vamos a ver de qué se trata. Vamos a volver a la tabla que tenemos. Entonces aquí dice que fila menos 1 por columna menos 1. Entonces las filas son estas. Aquí decimos que tenemos dos filas porque en esta fila están las categorías que asumió la variable, ¿no es cierto? Autocrática y democrática. Entonces son dos filas. No tomamos en cuenta estas porque es el encabezado de esta tabla, ¿no es cierto? Tampoco tomamos en cuenta la última porque son los totales. Solamente colocamos donde están las categorías, contamos mejor dicho, donde están las categorías que asumió la variable. Entonces tenemos dos filas, ¿ya? Es por eso que hemos puesto acá 2, está con rojo, ¿ya? Y luego dice columna menos 1, las columnas son estas. Igual vamos a tomar en cuenta solamente las columnas de las categorías que asumió la variable. No vamos a colocar esta primera columna porque están en las categorías de la otra variable y en esta otra columna están los totales. Entonces contamos, son 1, 2, 3 columnas. Entonces aquí está 3. Ya tenemos entonces los datos para calcular los grados de libertad. Entonces aquí vamos a tener 2 menos 1 es 1 y 3 menos 1 es 2. 1 por 2, 2. Entonces grados de libertad va a ser igual a 2. Ya tenemos uno de los datos para poder identificar el valor crítico de chi. Vamos a ver entonces cómo calculamos el valor crítico de chi. El valor crítico es el valor que encontramos en las tablas de distribución de chi cuadrado. La tabla de distribución de chi cuadrado es aquella que también le mandé al grupo de WhatsApp junto con este ejercicio. Esta es la tabla de distribución chi cuadrado, entonces esta es la que vamos a ocupar para calcular el valor crítico de chi cuadrado. Entonces de esta misma tabla hemos pegado una porción en el tema para ejemplificar. Para calcular el valor crítico entonces vamos a tomar en cuenta dos datos que son importantes. Uno, que es el valor de alfa, es decir, el nivel de significancia. En este caso, alfa es 0,05. Ese es un valor que vamos a tomar en cuenta. Y el otro valor que vamos a tomar en cuenta para buscar el valor crítico de chi es los grados de libertad, que es 2. Entonces, buscamos en la tabla el valor de alfa
aquí arriba. Notemos que aquí ya está marcado el valor de alfa, que es 0,05, el mismo que tenemos acá. Y luego buscamos aquí los grados de libertad. Fíjense cómo están los grados de libertad acá en este lado. Entonces buscamos los grados de libertad donde esté 2, porque teníamos como grado de libertad 2. Entonces nosotros buscamos el número donde se encuentran ambos, el cruce de ambos datos, entre 0,05 y 2. Entonces el valor que se encuentra ahí, ese es el valor crítico de chi, que en este caso es 5,9915 10 milésimas. Hemos anotado aquí el valor crítico de chi, entonces que es 5,9915 10 milésimas, y ahora nos toca calcular el valor de prueba de chi cuadrado, ¿no? Ese valor que tenemos que sacar a partir de una ecuación. ¿Cuál es la ecuación para calcular el valor de prueba? La ecuación para calcular el valor de prueba es esta, que dice valores observados menos valores esperados elevado al cuadrado, dividido entre valores esperados, y luego se suma todo. Entonces, esta O es igual a valor observado, es decir, el que logramos con el instrumento que se encuentra en la tabla de frecuencia. Entonces, los valores esperados son estos, ¿no? Los que están aquí, los que hemos obtenido con el instrumento, que en esta tabla también están aquí con color negro. Son los mismos. Entonces, O es valor observado. Y E significa el valor esperado y se calcula con esta fórmula. Entonces, valor esperado es total de su columna por total de su fila dividido entre n. ¿Cómo es? Entonces, yo quiero calcular el valor esperado de esta casilla. Entonces, tengo que multiplicar el total de la columna, ¿cierto? Aquí es 22 el total de la columna, es decir, lo que se ha sumado, por el total de su fila, que es 25. Entonces, y lo vamos a dividir entre n, que es 60. Entonces, yo tendría que multiplicar 22 por 25 dividido entre 60. Y si hacemos eso, nos va a dar 9,17. Para sacar entonces el valor esperado de esta casilla, multiplicamos el total de su columna, 19, por el total de su fila, 25. Pues 19 por 25 dividido entre 60 y nos va a salir este valor. Lo mismo hacemos para este otro, ¿no? Sería 19 por 25 dividido entre 60. Lo mismo para esta otra casilla, ¿ya? Sería 22 por 35 dividido entre 60. Para esta otra casilla, 19 por 35 dividido entre 60 nos va a dar 11,08. Y aquí, como es lo mismo también, 19 por 35 dividido entre 60 nos da 1,08. Ya tenemos los valores esperados. Entonces, lo que está con rojo son valores esperados y lo que está con negro son los valores observados. Y entonces ya podemos reemplazar valores, ¿no? Porque aquí nos dice que los valores observados menos los valores esperados, esta diferencia la elevamos al cuadrado y la dividimos entre el valor esperado. Entonces aquí hemos hecho ya eso. Valor observado es 2, fíjense, menos valor esperado, que es 9,17. Ambos, esa diferencia lo vamos a elevar al cuadrado y le dividimos por 9,17, que es el valor esperado. Para esta casilla, entonces tenemos valor observado, que es 8, menos 7,92, que es valor esperado, elevado al cuadrado sobre 7,92, que es el valor esperado, ¿no? Porque se divide sobre el valor esperado. Para esta otra casilla hemos hecho lo mismo, valor observado 15 menos valor esperado 7,92, elevamos al cuadrado y dividimos en 7,92, y lo mismo hacemos para las demás casillas, ¿ya? Entonces aquí ya hemos hecho el resultado, ¿no? El resultado de 2 menos 9,17 elevado al cuadrado dividido entre 9,17
es 5, y todos estos decimales hasta acá. El resultado de 8 menos 7,92 y esto elevado al cuadrado y dividido entre 7,92 da todo este resultado, ¿ya? Y lo mismo para cada uno, ¿ya? Entonces, fijémonos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son de las 6 casillas, y tenemos aquí su cociente, ¿no? De cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada cociente corresponde a cada uno de estas operaciones que hemos realizado. Una vez que tenemos los resultados de cada uno, la fórmula nos dice súmelo todo. Este signo significa súmelo. Entonces sumamos, ¿no? Más este, más este, más este, más este. Entonces, de la suma nos da 20,4756. Entonces, 20,4756 desmilésimas, ese es el valor chi de prueba. Y el valor crítico de chi es 5,9915 desmilésimas, ¿no es cierto? Que es el mismo que sacamos de acá. Ya tenemos entonces, hemos completado el tercer paso, que era calcular valores críticos y valores de prueba. Ya tenemos esos dos datos, valor crítico y valor de prueba. Valor crítico y valor de prueba. Ahora vamos a pasar al cuarto paso, que es la decisión y conclusión. Los criterios para tomar la decisión son similares a la prueba TED Student del tema pasado. Entonces, tenemos los siguientes criterios para tomar decisiones. Si el valor de chi de prueba es mayor que el valor de chi crítico, se rechaza la hipótesis nula. Si el valor de la chi de prueba es menor que el valor chi crítico, se acepta la hipótesis nula. Entonces nosotros aquí miramos simplemente. Este es el valor de prueba, es este. Y este es el valor crítico de chi. Entonces este es mayor que este, ¿no es cierto? 20 y aquí es 5. Entonces estaría respondiendo a este criterio de decisión. El valor chi de prueba es mayor, porque es 20, que el valor crítico, que es 5. Entonces, ¿qué se hace? Se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? Esa es nuestra decisión. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En conclusión, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tipo de autoridad de los padres y el nivel de autoestima de sus hijos son dependientes. Es decir, que hay una relación en el tipo de autoridad de los padres y la autoestima de los hijos. Esa es la aplicación de la prueba chi cuadrado. Como ustedes ven, es una prueba que así, como psicólogos nos va a servir bastante para distintas investigaciones donde nosotros querramos hacer, ¿no es cierto? Podemos hacer una investigación, por ejemplo, si el nivel de educación, si es primaria, secundaria, universitaria, tiene que ver con la aceptación o no de las vacunas, por ejemplo. ¿Quiénes rechazan más la vacuna? Las personas que están bien formadas o las personas que tienen menos estudios, ¿no? Entonces podríamos hacer diversos tipos de estudios, ¿ya? Por ejemplo, queremos ver quiénes tienen mayor, si hay una relación, por ejemplo, entre el nivel de aceptación de un determinado servicio y el sexo, por ejemplo, ¿no? Digamos, un servicio de una tienda que den. Entonces, ahí podemos ver si este servicio que tiene la tienda hay una relación con el sexo. ¿Quiénes prefieren más esta tienda? ¿Hombres o mujeres? Digamos. Entonces, y vemos si hay una relación significativa o no. Esta es la prueba chi cuadrado. Entonces, les invito a dar el examen que está en la plataforma. Muchas gracias.